Y si los hubiera visto, tal vez se hubiera devuelto en su tumba al ver que su lucha había sido estéril, pues el deseo de una sociedad moderna, que debía seguir la escena de los derechos civiles y políticos, y en la que el pueblo debía tener un lugar protagonista, apenas se puso en práctica, o lo hizo de manera incompleta y tardía. Esa es la lección que nos deja Juan Rico en su libro. Por eso quiso darlo a conocer a la nación y a la Europa, como reza el título de la obra, para que nadie olvidara quiénes habían sido sus protagonistas, cuáles fueron sus sueños y dónde quedaron abundados para siempre. Quisiera concluir mi intervención agradeciendo a Manuel Valls, director de la Comisión Todo Octubre, la publicación de esta obra, idea que aceptó con entusiasmo cuando se la planteé por entender que se venía bien con el bicentenario de la Constitución de 1812 que tendrá lugar en marzo del próximo año. Al Ayuntamiento de Valencia y al Servicio de Publicaciones por acoger la dicha colección y hacer lo posible para ponerla al alcance de todos los valencianos. Y a Vicente de Navarro, amigo y compañero, que ha aportado su saber en el estilo criminal, escrito a cuatro manos, con texto por la valenciana, y ha incluido un riquísimo índice monográfico. Solo deseo ahora que ustedes disfruten y aprendan, como lo hemos hecho los editores, de la experiencia y del pensamiento del padre Enrique Williams. Muchas gracias.